veremos lo que es química y compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son materiales, ¿cierto? O elementos. A ver, antes de... Vamos a poner un poco en contexto. Hasta el momento hemos visto muchos compuestos, muchos elementos que forman compuestos químicos, pero hay un tipo de compuestos que es bastante especial por las propiedades que tiene y porque sorpresivamente son una cantidad enorme. O sea, los compuestos que nosotros hemos visto no se comparan en lo más mínimo en cantidad a la enorme cantidad de compuestos orgánicos que hay. En un principio se pensaba que estos compuestos solamente yo los podía encontrar en elementos vivos, ¿ya? En seres vivos. Era la única parte donde yo podía encontrar estos compuestos. Y la verdad es que después se enteraron, ¿cierto? Debido a un par de experimentos, de que eso no era así, de que inclusive hay un experimento, no lo quise añadir aquí para no crear ciertos problemas, que indica que los compuestos, ¿cierto? Que cómo se dieron cuenta de que no era así, formando un compuesto orgánico a partir de compuestos inorgánicos, ¿ya? Entonces con eso la gente dijo, entonces no era tan vivo tampoco, porque yo los puedo crear a partir de compuestos inorgánicos. Entonces, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que en realidad los compuestos orgánicos no son otra cosa que compuestos en donde el carbono es el importante. ¿Ya? Este experimento, por si acaso, lo desarrolló un caballero de nombre Friedrich Guller, donde él sintetizó la urea, que es un compuesto orgánico, a partir de dos elementos inorgánicos o dos compuestos inorgánicos y agua. ¿Ya? Entonces, ahora ya la cosa cambió, la química despertó, y lo que ocurre ahora es que la química orgánica es aquella que revisa, analiza y ve los compuestos a base de carbono. ¿Ya? Y estos son de diversos tipos. ¿Ya? Lo importante es poder identificarlos y poder trabajar con ellos de manera tal de que yo pueda obtener ciertas propiedades que deben tener cada uno de estos compuestos y elementos. Entonces, la separación más común que tienen estos compuestos y elementos es la siguiente. Los hidrocarburos yo los puedo separar en dos grandes tipos, los alifáticos y los aromáticos. Y a su vez, los alifáticos yo los puedo dividir en cuatro: alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos. Los aromáticos no tienen división. ¿Por qué no tienen división? Se preguntarán ustedes. Porque los aromáticos tienen una forma de caracterizarlos que escapa al cómo están compuestos o al cómo están trabajados. Los aromáticos básicamente se nutren en forma, ¿cierto?, en parte, de lo que son los alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos, pero la diferencia que tiene un alifático y un aromático es bastante potente. Y es que los alifáticos no tienen presencia
de benceno. Mientras que los aromáticos tienen o contienen benceno. ¿Ya? Esa es la principal diferencia que yo tengo entre un compuesto alifático y un compuesto aromático. ¿Ya? Lo importante ahora es ir determinando de qué se tratan cada uno de los grupos que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Y claramente tenemos que empezar con el más básico, que es el alcano. Hasta aquí a todo esto, ¿alguna duda o consulta? No, profesor, por mi parte no. Perfecto. Los compuestos orgánicos, sea cual sea este, siguen esta regla que es bastante importante. Su nombre depende de un prefijo. ¿Ya? Entonces, cada prefijo indica el número de átomos de carbono que tiene el grupo funcional principal, al cual yo estoy haciendo alusión. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo, claramente yo nunca voy a tener un solo átomo de esto, o un solo, una sola molécula de estos compuestos, pero yo reviso cuáles son, cuál es el compuesto, ¿cierto? O grupo funcional que viene siendo aquel que básicamente es como quien dice la unidad básica para identificar a un compuesto orgánico. ¿Ya? Entonces, si yo identifico cuál es el compuesto principal, el compuesto o la unidad básica que me permite identificar a todo el hidrocarburo que yo tengo, entonces yo con eso ya voy a tener un poco las propiedades que va a contener este compuesto. Por ejemplo, bueno, todo compuesto orgánico que contenga su grupo funcional primario o principal, un átomo de carbono, yo lo voy a identificar con el prefijo met. Et para 2, prop para 3, but para 4, pent para 5, y bueno, ya si se dan cuenta, los que siguen son bastante evidentes, ¿cierto? Ex para 6, ep para 7, oct para 8, non para 9 y dec para 10, ¿ya? Esos son los prefijos que ustedes tienen que más o menos tener en consideración cuando nosotros hablemos de compuestos orgánicos, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta, estimados? No, profe, de mi parte no, por lo menos. Y entonces nos tiramos derecho a la piscina. Los alcanos, ¿ya? Estos son ya alifáticos alcanos. La fórmula general a la cual responden es C sub n H sub 2n más 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que donde n es el número de átomos de carbono que tiene el compuesto o el componente que yo estoy analizando. Supongamos que yo les digo que tengo
es un alcano con 3 átomos de carbono. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿cierto? 3 átomos de carbono sería C3, y si es un alcano, H3 por 2, 6, más 2, 8. Esa es la fórmula química de un alcano, o la fórmula molecular, perdón, de un alcano con 3 átomos de carbono. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos ahora que descomponer, y en química orgánica se utiliza mucho esto para poder visualizar correctamente cómo está construida la molécula que yo estoy viendo, que se denominan las fórmulas ya moleculares como tal, que es una representación gráfica. Gráfica me refiero a en cómo iría el orden de los compuestos en el espacio. No hay que dibujar las pelotitas que representan átomos, como ocurre en los modelos atómicos, pero sí hay que trabajarlos, ¿cierto?, desde el punto de vista del orden. Entonces, ¿cómo luciría este alcano 3 átomos de carbono? Es más, vamos a cambiarlo porque allá abajo me lo vuelven a decir. Vamos a decir uno de 6. Vamos a pensar en un C6H14. La idea va a ser la misma, así que no hay problema. Lo que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, es que dibujar los carbonos, la cantidad de carbonos que nosotros tenemos. ¿Ya? Esa es la primera tarea. Y después vamos viendo la cantidad de hidrógenos que nosotros tenemos. ¿Cuál es la principal característica de los alcanos desde un punto de vista de fórmulas químicas? La principal característica de un alcano es que solamente tiene enlaces simples. Están conectados los carbonos mediante enlaces simples. No existen ni enlaces dobles ni enlaces triples. ¿Ya? Esa es la principal característica de un alcano, cualquiera sea. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que la fórmula general se escribe de esta manera, y dependiendo del número de carbonos, yo puedo identificar luego el número de hidrógenos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coincide perfectamente. ¿Ya? En algunos textos, y también como ustedes se dan cuenta, esto de aquí ocupa mucho espacio. ¿Ya? Entonces, no es extraño ver que esto se coloque de alguna manera más gráfica, ¿ya? O más acotada. Una de las formas acotadas que yo tengo para escribir esto es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos CH3, aquí tenemos CH3, y en la zona del centro tenemos únicamente CH2, ¿cierto? Cada átomo de carbono está unido, obviamente, a los siguientes átomos de carbono, pero además está unido a átomos de hidrógeno, y siempre son 2. Entonces, una forma un poco abreviada de escribir esta misma fórmula química es la siguiente. C3
CH2, ¿cuántos átomos de carbono hay en esta condición? 4, por ende 4, y aquí escribimos CH3. ¿Ya? Y ya con esto nosotros decimos que esto es un alcano. ¿Ya? ¿Ya? Hay otra forma en donde yo normalmente voy a haber escrito esto. Esta requiere un poco más de conocimiento, eso sí, no es llegar y utilizarla. Y que normalmente lo van a encontrar que son rayas. ¿Ya? Se escriben como rayas. De este estilo. En donde yo simplemente identifico algún compuesto o elemento, rayas, y normalmente, o, que también es opción, lo que se denomina Rs. Donde R es algún radical que se denomina, que son líneas o extensas cadenas de hidrocarburos que no tienen características distintas. Me explico. Supongamos que ustedes tienen esto así, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, nosotros, esto es ejemplo, ¿ya? En la parte de los alcanos o en los grupos alifáticos, esto no aparece mucho. Esto aparece en la materia que vamos a ver, ya sea la clase siguiente o la subsiguiente, no lo sé bien todavía, por temas de agenda, pero esto de aquí viene siendo lo que vemos acá como radicales. Supongamos en este caso, ¿cierto?, que este sea nuestro grupo. Como les digo, esto no aplica para alcanos, pero es para que lo tengan en mente. ¿Cuál es el grupo que permanece más constante en la cadena que yo estoy analizando? La del centro. Entonces yo podría eventualmente escribir esto de la siguiente manera. CH3, R, CH3. Identificando que R es CH2, podría ser, por ejemplo, acá 4 veces. Entonces, yo en vez de escribir una fórmula química muy grande, yo simplemente escribo esto de esta manera. ¿Ya? Entonces, así yo puedo identificar compuestos orgánicos que se escriban de esta manera, ¿cierto? Y que nosotros podemos trabajar. ¿Ya? Ojo, de nuevo, esto de aquí no aplica per se para lo que son los alcanos, alquenos o alquinos. ¿Ya? Pero es para que entiendan la idea que eventualmente ustedes se pueden encontrar, especialmente en las hojas de seguridad o en las instrucciones de algún químico, se pueden encontrar con esta información. Así que cuidado, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Bueno, los alcanos siempre se escriben con el sufijo ano. Entonces, ¿se acuerdan de los prefijos que habíamos mencionado? Metano tiene un átomo de carbono y tiene solamente enlaces simples. Etano tiene 2 átomos de carbono y solamente enlaces simples. Propano tiene 3 átomos de carbono y solamente enlaces simples. Butano tiene 4 átomos de carbono y solamente enlaces simples. Pentano, 5 átomos de carbono, solamente enlaces simples. Y ya para abajo es lo mismo. 6, hexano, heptano, octano, nonano y decano. ¿Ya? Entonces, les voy a pedir ahora que ustedes escriban, voy a escribirlo yo primero, voy a escribir los primeros 2, ¿ya? Entonces, vamos viendo cómo serían las fórmulas moleculares del metano y el etano. ¿Qué información nos dice el nombre? La información que nos dice el nombre, en el caso del metano, es que tiene un átomo de carbono.
Y, por ende, si yo analizo la fórmula general que tiene, esto sería 1, y aquí sería 2 por 1, 2, más 2, 4. Sería entonces CH4. ¿Y cómo se escribe en la forma más extendida que teníamos? Bueno, se escribe así. ¿Qué pasa ahora con el etano? El etano, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno entonces tiene? 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces tendría 2 átomos de carbono y tendría hidrógeno, 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 hidrógeno. Y listo. ¿Ya? Algo que no había mencionado, pero que ahora con estos, teniendo tantos compuestos, ¿cierto?, a disposición, a libre disposición. Bueno, la escritura más corta del etano sería C2H6. ¿Ya? Y también lo puedo reescribir como CH3, CH3. Y ahora sí. Los alcanos también son conocidos como hidrocarburos saturados, debido a que el hidrógeno, o que la cantidad de átomos de hidrógeno que tú puedes tener en una cadena con la cantidad que tú creas o que tú quieras de carbonos, es la máxima. No existe compuesto orgánico que pueda tener una cantidad de hidrógenos más alta que los alcanos, ¿ya? Básicamente todos los átomos de carbono están ocupados o están enlazados con otro compuesto, con otro elemento o con otro compuesto. Entonces por eso se les denomina saturados. Ese es el motivo. ¿Ya? Entonces eso tenemos aquí. Estimados, unos 10 minutitos para que ustedes hagan el propano, butano y pentano. Ya, estimados, ¿cómo les dio todo esto? El propano, por ejemplo. A mí el propano me dio carbono 3, hidrógeno 8. Carbono 3. Carbono 3, hidrógeno 8, ¿ya? Le hago como el dibujo, Anda contándome cuántos carbonos van en línea, a ver. Déjame van hacerle una 3 en hojita más. línea. Espera un poquito. Dame un segundito. Y ahora sí. ¿Cuántos carbonos van en línea? Van 3 en línea. 3 en línea, ¿ya? El primero va con 3, uno arriba, otro abajo y otro a la izquierda. ¿Ya? El siguiente, El siguiente va uno arriba y otro abajo. ¿ya? Y el siguiente uno arriba, otro abajo y a la derecha. Perfecto. Y la otra forma, no sé si está bien, que sería CH3, ¿Ya? CH2 y CH2, CH3. CH3. Perfecto. ¿Cómo vamos con el butano? ¿Lo digo yo o un compañero quiere decir? El que quiera. Si hay alguien más que quiera participar, bienvenido sea. Dale. Serían 4 carbones en línea, perdón. 4 carbonos, ¿ya?
¿Y cuánto hidrógeno? Sí. 10. 10. 10 hidrógenos. 10 hidrógeno, ya. ¿Cómo van escrito entonces? 4 en línea me 4 había dicho, en línea. ¿ya? Las esquinas con 3 hidrógenos y los del medio con 2. Perfecto. ¿Y de la forma corta como está aquí? Ese sería CH3, Sería CH3. CH2, paréntesis, 2, Ya, perfecto. CH3. CH3, muy Y bien. CH3 nuevamente. Perfecto, perfecto. Bueno, y el pentano, yo creo que también le salió. Le debió haber dado algo como lo que sigue acá. Debió haberles dado C5H12. Deberían ser 1, 2, 3, 4, 5 carbonos con 3 hidrógenos aquí, 3 hidrógenos aquí, y 2 en cada uno de los siguientes, de los hidrógenos que están entre medio. Entonces yo puedo tener aquí lo que se denomina CH3, CH2, 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 CH3. O como lo mencionó Esteban anteriormente, CH3, paréntesis CH2, sub 3, ¿cierto? CH3. De cualquiera de las dos formas nosotros podemos escribirlo y quedaría más o menos lo que aparece aquí. Un segundito, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta con lo que se mencionó acá? No, profe. Perfecto. Como nosotros habíamos hablado, los compuestos orgánicos, ¿cierto? Yo les mencionaba de manera bien solapada que eventualmente no solo voy a tener la cadena de alcanos, sino que yo puedo tener otras cadenas, ¿cierto? Anexas, puedo tener otros compuestos e inclusive otros elementos unidos al alcano o a la cadena principal. Entonces ahora vamos a ver cómo se nombran estos compuestos. La nomenclatura de los alcanos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar la cadena más larga de hidrocarburos. Déjenme buscar aquí un compuesto que más o menos nos sirva para poder nombrar. Vamos a ver este de aquí, ya para irlo trabajando bien. Ese. Vamos a trabajar con el siguiente, miren. CH3, C, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, CH3, ¿ya? Ese es el hidrocarburo que vamos a trabajar. Si nosotros hacemos el conteo, vamos a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
carbonos y tiene 3, 6, 9, 9, 11, 12, 15, 17, 20 hidrógenos, ¿ya? Entonces no coincide tan bien con la descripción que tenemos de que deberíamos tener de un nonano. Con un nonano, perdón, coincide perfectamente con lo que es un nonano, ¿cierto? Pero por cómo está descrita la cadena, lo más posible es que este no sea per se un nonano, sino que sea otro compuesto orgánico, ¿ya? Entonces, para poder identificar el nombre que va a recibir este alcano, lo primero que tenemos que ver es si la cadena más larga que tú puedas describir con esto, ¿ya? Aquí da lo mismo por dónde parta. Puedo partir con S, S o S. Lo importante es que yo voy a tener, ¿cierto?, la conexión, cualquiera puede ser el punto de partida. Por una cuestión de lógica mental más que de otra cosa, vamos a pensar que ese va a ser el primer grupo metilo, y estos dos son ramificaciones de la cadena, ¿ya? Por lógica mental. Y además tenemos una siguiente ramificación aquí, ¿ya? Partimos con esto. Entonces, se debe tener la cadena de hidrocarburos más larga. Ya la identificamos, que en este caso va a ser esta de acá, ¿ya? Siguiente. Se deben identificar si hay grupos alquilos. Los grupos alquilos son compuestos a los cuales les falta un hidrógeno. Por ejemplo, nosotros identificamos el metano como CH4, pero aquí tengo CH3. Y eso pasa porque uno de los hidrógenos fue reemplazado fue sacado para poder enlazar el metano con esta cadena. Por ende, a este de aquí se le denomina grupo alquilo. Y para poder mencionarlo, se menciona como metilo. Aquí ya el sufijo cambia y es con hilo, ¿ya? Entonces, este de aquí sería metilo. Si tuviéramos supongamos, ya dijimos que, establecimos que no es así, pero supongamos que este de aquí fuese una ramificación, este sería etilo, ¿ya? Pero en estricto rigor no lo es en este caso, ¿ya? Continuemos. Entonces, esta es la cadena más larga, y en este caso yo tengo 3 grupos alquilos, ¿ya? O 3 ramificaciones o 3 alquilos. 1, 2, 3. ¿Ya? Siguiente, enumerar los átomos de carbono a partir del carbono más cercano a la ramificación. En este caso tenemos 2 ramificaciones. Bueno, nosotros tenemos que partir desde algún punto. Supongamos este. Si nosotros partiéramos de acá, tendríamos que ver la ramificación más cercana. 1, 2. ¿Ya? Está a una distancia, si se puede decir, o a un enlace de las ramificaciones. Ok. Veamos la siguiente ramificación. Supongamos que partamos por aquí. 1, 2, 3. Aquí nos encontramos con la ramificación. ¿Cuál es la ramificación más cercana a uno de los dos extremos? Esas. Por ende, desde aquí voy a partir contando. ¿Ya? Entonces, los valores o la numeración de esto va a partir desde aquí. Y en este caso va a ser 1, 2, 3, 4,
5, 6. Perfecto. Debe existir, de existir una ramificación repetida, se puede incluir un elemento que lo identifique como di, tri, tetra. ¿Ya? Y pueden existir otros elementos o grupos químicos. Entonces ahora procedemos a nombrar este compuesto. Entonces, ¿en qué átomo de carbono está la primera ramificación? En el 2. Entonces sería, el nombre de este compuesto sería 2, 2-dimetil 4-metil. ¿Cuántos carbonos son? 6 hexano. Profe, Dígame. el 2-dimetil y 4-metil son como las posiciones de las ramificaciones. Sí. Ah, ya. Otra forma de escribirlo sería la siguiente. 2,2,4 trimetil hexano. En donde acá yo lo que estoy diciendo es que tengo 3 grupos metil. ¿Ya? Y que 2 de ellos están en la posición 2 o en el segundo átomo de carbono de la cadena, y el tercero está en el cuarto. Esta de acá es más exacta, o es más simple, y por ende es más utilizable que la otra. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta, estimados? No, profe. Perfecto. Si se dan cuenta, y yo escribo, porque de nuevo, podríamos contar la cantidad de átomos de carbono que hay, la cantidad de átomos de hidrógeno que hay, y lo que obtenemos, ¿cierto?, es el equivalente a un nonano, ¿cierto? Pero no es un nonano, es 2,2,4 trimetilhexano. O sea que tiene las propiedades del hexano, pero tiene añadiduras, ¿cierto?, que son del grupo metil. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué nos está diciendo esto? Lo que nos dice es que hay un multiverso. ¿Sí? Y este multiverso es de los átomos de la cantidad de átomos que yo tengo en un cierto compuesto. Entonces, en donde yo tengo la misma cantidad de átomos de todo, pero están distribuidos de manera diferente en el espacio. Eso, por definición, se denomina isómero. Un isómero es un compuesto, o son dos compuestos, mejor dicho, dos o más compuestos,
con igual número de átomos, e igual tipo de átomos, naturaleza de átomos, pero con distinta distribución espacial. ¿Ya? Las distintas cadenas, como les digo, ¿por qué es importante esto? Se preguntarán a ustedes, y si no se preguntan, no importa, yo se los contesto. Los nonanos, por ejemplo, el nonano tiene propiedades químicas importantes, ¿ya? O digámoslo así, más que importantes, tiene ciertas propiedades que pueden repercutir dentro de una persona. Por ejemplo, el nonano tiene un punto de fusión de menos 53,5 y el hexano tiene un punto de fusión de 95,3. Menos 95,3. Entonces ya se dan cuenta que hay una cierta diferencia. El punto de ebullición del hexano es 68,7, mientras que el punto de ebullición del nonano es 150,8 grados Celsius ambos. Todo lo que he hablado es grados Celsius. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Si yo tuviera un nonano, tengo que ingresar mayor cantidad de energía para poder ebullirlo, que un hexano, que solamente tengo que agregarle la suficiente energía para elevar su temperatura a 68,7. En cambio, para el nonano es 150,8. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hablar de un isómero u otro, para mí es importante, porque al final del día, lo que hace, ¿cierto?, es que si es un simple nonano, una cadena larga de 9 átomos de carbono con sus respectivos hidrógenos, la verdad es que esto podría complicarme la vida de una manera importante. En cambio, el hexano es una cadena más corta, ya le ponemos un par de carbonos, unos 3 carbonos más, ¿cierto?, en forma de grupo metil, listo. Tenemos una cadena más corta, con punto de ebullición distinto, pero que al final del día te puede ayudar de la misma manera. ¿Hay alguna duda o consulta con estos estimados? No, profesor. Perfecto. Vamos viendo entonces. Los isómeros van a tomar un poco más de sentido con lo que vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver en la lámina siguiente, ¿cierto? Ahora siguen los cicloalcanos, ¿ya? Los cicloalcanos son alcanos, pero que ya no tienen una cadena larga, sino que se juntan, ¿ya? Y son representados con figuras geométricas, ¿cierto?, para poder hacerlo más simple, ¿ya? Básicamente, si yo, por ejemplo, tengo el propano sería CH3, o vamos a ponerlo así, H3, o HHH, H. ¿Ya? Entonces, ¿cuál viene siendo la situación acá? Ese es el propano. Este es propano. ¿Ya? ¿Qué pasa con el ciclopropano? Bueno, tengo los carbonos, ¿cierto? Pero esta vez tengo uno ahí. Se tienen que conectar entre sí, y por ende ahora, si uso 2 átomos para enlazarme con los otros 2 carbonos,
quiere decir que simplemente me quedan 2 átomos de hidrógeno, 2 electrones libres para poder enlazarme con el hidrógeno. Entonces, la característica, ¿cierto?, es que tenemos solamente enlaces simples, pero ahora ya no estamos tan saturados como antes. Bueno, seguimos estando saturados porque nos estamos enlazando entre los carbonos, pero lo importante es que ya no tengo tanta disposición para poder enlazarme con otros compuestos. ¿Ya? Características de estos, la verdad es que no es digámoslo así, no tienen propiedades muy distintivas, ¿cierto? A grosso modo, de manera superficial. Claramente van a tener distinciones, ¿cierto? No es lo mismo hablar de un ciclopropano que de un propano, ¿ya? La principal, ¿cierto?, diferencia es la cantidad de hidrógenos. O sea, tengo 2 hidrógenos menos. Y el enlace hidrógeno-carbono tiene bastante energía. Entonces, si yo quemo o combustiono, no, aquí ya no hay comida. Si yo combustiono ciclopropano, por ejemplo, no voy a tener la misma liberación energética que si hago reaccionar propano como tal, ¿ya? Entonces, esas son las principales diferencias que yo tengo entre uno y el otro. ¿Ya? Y bueno, tenemos ciclohexano, ciclopentano, pero como se habrán dado cuenta, y si no se los describo, su fórmula general viene siendo CnH2n. Que aparece también en los dibujitos que están aquí, ¿cierto? Las representaciones gráficas de cómo nos iría. Y en este caso ya las geometrías son colocadas como las figuras geométricas que representa cada uno de los elementos que aparecen acá, siendo el ciclobutano un cuadrado, el pentano un pentágono y el ciclohexano un hexágono. Y obviamente de ahí seguimos con las siguientes figuras, que ya son un poco más difíciles de dibujar, ¿ya? Continuamos ahora con los alquenos. Los alquenos tienen esta fórmula general, o sea, así yo lo coloco, lo cual obviamente hace que esto sea un poco más difícil de dilucidar entre un alqueno y un cicloalcano. Básicamente van a tener la misma cantidad de hidrógenos. También se conocen como olefinas, ¿cierto? El sufijo que tienen es el eno, ¿ya? O sea, cualquier prefijo que habíamos mencionado, y con el sufijo eno. ¿Cuál es la principal característica de un alqueno? Es que los alquenos tienen enlace doble. No todos los enlaces son dobles, pero existe por lo menos un enlace doble dentro de la cadena que yo estoy describiendo como principal. ¿Ya? Entonces, si esta es la principal situación, por favor, indíquenme cómo sería el compuesto meteno.
sería CH2. Ya. No, sí. El dibujo sería una C y unido a dos H. Ya. No sé, realmente. Pero es que no lo he hecho. Lo dije así a lo mejor. Ya, está bien. Tranquilidad ante todo. Daría igual la posición donde pongo los hidrógenos en el unido al C. Si Pues arriba o abajo. sí, en este caso sí. ¿Cómo sería el meteno? O sea, alguien me lo dice. ¿Tendría un enlace doble? ¿Mm? No, pero sí, el met, et, prop siguen siendo de los números de carbonos, ¿ya? No es la cantidad de enlaces dobles, es la cantidad de átomos de carbono. Ponlo con un enlace doble. Sigue siendo uno. Sigue siendo un átomo de carbono, sí. Sería un carbono y 3 hidrógenos y con uno con un enlace doble. Ya. ¿Cuál es el gran problema de esto? El hidrógeno tiene solo El un hidrógeno no puede electrón. tener enlace doble. Entonces, No se puede. no existe el meteno, porque no puedo tener enlace doble con un solo carbono. ¿Ya? Entonces, el meteno no Entonces existe. el metino tampoco existe El metino tampoco existe, correcto. porque sería un enlace triple con un hidrógeno. Correcto. Entonces, el meteno ni el metino existen. Ya desde el alquenos y alquinos, yo parto con directo el eteno o el et. Y el eteno luciría, ¿cierto?, como CH2, CH2. O en su efecto, así. ¿Ya? Esa es la gracia de todo esto. Ahora vamos a claramente el propeno, el buteno y el penteno van a tener por lo menos un enlace doble. Eso es lo importante. Aquí viene el detalle. Así como cuando nosotros veíamos, ¿cierto?, el nombre que recibe un compuesto orgánico, en este caso nosotros vamos a analizar ahora lo que es el enlace doble. Como cuando nosotros veíamos cuál era la ramificación, nosotros ahora vamos a ver cuál viene siendo cuál viene siendo entonces la posición del enlace doble, que eso es lo importante. Entonces, si esto es un enlace doble, nosotros vamos a tener,
Por ejemplo, en el caso del eteno da lo mismo. ¿Por qué? Porque el enlace doble va a ir entre los dos carbonos que existen. Pero ya el propeno no va a ser tan así. Entonces, C, 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 ¿dónde coloco el enlace doble? Puede ser, por ejemplo, aquí, o puede ser acá. El nombre va a ser el mismo, ¿cierto? Va a dar un poco lo mismo también porque, o es al final de cuentas siempre va a ser, como decíamos que era la ramificación, veíamos en qué posición estaba y nombrábamos esto según el carbono por donde nosotros pasamos. En este caso sería 1, cualquiera de los dos lados, un propeno. ¿Cierto? Porque acá está el... Y bueno, dependiendo de dónde esté, supongamos que identificamos que por una cuestión de salud mental, de nuevo, este C, y ahí está. Este de aquí solo puede tener 2 hidrógenos, este de aquí solo puede tener un hidrógeno, y este de aquí va a tener todos los hidrógenos, 3 hidrógenos, ¿cierto? Para poder complementar el tema. Yo tengo que colocar en qué átomo de carbono va a estar el enlace doble. ¿Ya? En el caso de que yo tenga un grupo, por ejemplo, un grupo alquilo, perdón, yo tengo, el que tiene la preferencia para el nombre es el enlace doble o triple. Ese tiene la preferencia. ¿Ya? Pero para nombrarlo, yo primero nombro el grupo alquilo. Vamos a ver un ejemplo para eso. ¿Ya? Por ejemplo, este de aquí. Dame un segundo. Vamos a tener CH3, CH2, CH2, CH. Aquí vamos a tener CH2, CH2, CH3. Acá tenemos C y acá tenemos, vamos a tener aquí CH. Aquí tenemos solamente CH. Veamos, ¿cuál cadena tiene mayor cantidad de carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Pero, y aquí está el pero, acá hay un enlace doble. Entonces, a pesar de que, si se puede decir, esta cadena es más larga, esta es la cadena a tomar porque tiene el enlace doble. ¿Ya? Si se dan cuenta, hubiera dado un poco lo mismo si hubiéramos tomado esta otra de acá, porque tiene es exactamente el mismo grupo que está aquí. ¿Ya? Pero el enlace doble es el que manda en este caso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar esto? ¿Cuál está más cerca? ¿La ramificación
o el enlace doble. El que manda es el enlace doble. Por ende, aquí yo voy a nombrar esto aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ahora trabajar esto? Bueno, nosotros podemos decir que vamos a nombrarlo, ¿cierto? Ahora, primero tengo que identificar el grupo funcional que yo tengo. En este caso, este grupo, la ramificación, ¿cierto? El grupo alquilo va a ser un propilo, que está en el átomo carbono número 3. Por ende, el nombre de esto va a ser 3-propilo, 3-propil en estricto rigor, 3-propil, un hexeno. ¿Ya? Entonces, recuerden, siempre escribo primero el grupo alquilo que yo tenga, o los grupos alquilos que yo tenga, y después escribo el enlace doble en qué átomo está. O identifico en qué átomo de carbono está el enlace doble. Los enlaces, ¿cierto? Para nombrar ya sea alquino o alqueno, necesito primero identificar en qué carbono está o cuál es el carbono extremo más cercano al enlace doble o triple. En este caso, el enlace doble tiene preferencia por sobre la ramificación. ¿Ya? Entonces, si el enlace doble hubiera estado en el segundo átomo, por ejemplo, de carbono, sigue teniendo preferencia. Si hubiera estado entre lo que aquí actualmente mencionamos tercero o cuarto, se da vuelta la numeración. ¿Para qué? Para que el átomo doble tenga la preferencia por sobre la ramificación. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces ahora vamos a hablar un poco también de los isómeros, ¿ya? Que se pueden dar aquí. Supongamos que nosotros tenemos el 1-penteno, o que tenemos, ¿cierto? Más que el 1-penteno vamos a tener el 2-penteno. Entonces vamos a tener CH3, CH, enlace doble, ¿cierto? CH, CH2, CH3. Esto, si se dan cuenta, partimos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el nombre de este sería 2-penteno. Hasta aquí creo que no hemos dicho nada nuevo y no hemos mencionado nada nuevo. Pero es hora de darle un poco de sabor a esto. Es momento de hablar
de algo bastante serio. Esto de aquí yo lo puedo escribir de manera un poco más espacial. ¿Ya? Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Esos son, ¿cierto?, los átomos de carbono que están unidos de manera con el enlace doble. Aquí voy a escribir CH3 y aquí voy a escribir hidrógeno. Acá voy a escribir hidrógeno y aquí voy a escribir CH2, CH3. Y ahora voy a escribir de nuevo los átomos de carbono unidos por el enlace doble. Aquí voy a escribir el átomo de hidrógeno, que está ahí, ¿cierto? Aquí voy a escribir el átomo, ¿cierto?, que está aquí. Aquí voy a escribir el otro átomo de hidrógeno, y aquí voy a escribir CH2, CH3. En estricto rigor escribí lo mismo, pero son dos compuestos diferentes. Cuando yo tenga lo que se denominan los grupos radicales o los grupos etilos en la misma paralelos, si se puede decir, o sea, de un lado del carbono están en la parte de arriba y del otro lado del carbono están en la parte de arriba, yo voy a hablar del, en este caso, cis 2-penteno. Del otro lado, voy a hablar, ¿cierto? Y que están en diagonal. Entonces, estos serían trans 2-penteno. Así, el 2-penteno no solo basta con nombrarlo simplemente como un elemento, ¿cierto? Como un compuesto y ya, me olvido del penteno. El penteno también tengo que nombrarlo como, tengo que denominarlo según como esté escrito o como esté descrito en el espacio. Claro, este es el caso del penteno, obviamente, hay otros que tienen otro tipo de órdenes que uno tiene que irlos viendo. Pero en el caso del penteno, uno tiene que hacer este arreglo. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta, estimados, con esto? No creo, profesor. Ya. Para darle un poco más de bríos a esto y para darle un poco más de importancia, también hay que mencionar una situación que ocurrió por allá por la década de los 60, para la década de los 70, que a lo mejor ustedes han visto personas así, y ustedes piensan que es alguna otra cosa, pero esto es lo que les pasó. Hubo una farmacéutica que creó unos medicamentos para personas embarazadas. Era como quien dice una aspirina, ¿cierto? O algún remedio más importante, ¿cierto? Para alguna enfermedad, pero eran un medicamento, ¿cierto? Con su respectiva fórmula química, que ellos tenían patentado, obviamente. Y vino otra farmacéutica y lanzó exactamente, y buscó, hizo digámoslo así, ingeniería inversa, y tomó el medicamento y descubrió cuáles eran los compuestos, ¿cierto?, que formaban parte
formaban parte de este medicamento y replicaron la fórmula química. Pero ¿cuál fue el detalle? Obviamente no me acuerdo en este instante, pero supongamos que la fórmula original, la que funcionaba y la que daba producía lo que se esperaba, ¿cierto?, de un medicamento, que es hacer mejorar a la persona, supongamos que era el cis, la versión cis de este grupo funcional, y la que creó este otro laboratorio que replicó de manera bruta el medicamento, fue la versión trans. Pudo haber sido al revés, pero eso da lo mismo. La verdad es que lo que ocurrió fue que hicieron un isómero de la otra, de la original, y la consecuencia de esto directa fue que varios niños cuyas madres consumieron esos medicamentos nacieron con malformaciones, específicamente en las manos, prácticamente nacieron con las manos, lo que se denomina el síndrome del nadador, ¿cierto? Manos, o del hombre rana, creo que le mencionan, pero del buzo, del buzo, que los dedos nacieron con los dedos juntos, nunca se desarrollaron, tanto de las manos como de los pies. Eso causó claramente demandas, pero eso es lo menos importante, ¿cierto? Lo importante fue la lección que quedó. O sea, y esto es para que lo sepan. Y por eso esto luce como, yo dibujo esto y cuál es el problema. ¿Sí? Pero este tipo de cosas existen por algo. Hay situaciones sumamente dolorosas que han ocurrido en el tiempo y que es por no voy a decir ignorancia, porque el haber hecho ingeniería inversa de esto es algo loable de todas maneras, pero de todas maneras el no haber sido capaces de entender y de haber pensado que simplemente saltándose protocolos médicos ibas a poder hacer esto, fue algo tremendo. Y no son pocos, y ahí está el detalle, no son pocas las personas que actualmente tienen este problema, producto de que tuvieron, ¿cierto?, el consumo de este medicamento. ¿Ya? Así que claramente ustedes, lo más probable es que no estén en la industria farmacéutica. Dije lo más probable porque la verdad en Chile no existe una industria farmacéutica como tal, de creación y fabricación de medicamentos. Es muy escasa, o sea, es una industria muy pequeña. La de las farmacias es una industria, pero de las farmacéuticas aquí en Chile prácticamente es inexistente. Si usted se va al extranjero, ¿cierto?, y ve este tipo de situaciones, sepa que estos detalles, ¿cierto?, que suenan tan casi como de juguete, no lo son. Y la verdad es que las consecuencias de esto pueden ser bastante catastróficas si uno no las controla. Lo mismo pasa en la parte operacional. O sea, si usted le dicen, eventualmente a lo mejor usted no va a estar en una industria farmacéutica, pero sí podría estar en una industria de fabricación de polímeros o de la utilización de algún químico en específico. Y ahí es donde entra esta situación. ¿Ya? Si a usted le dicen que eventualmente hay que polimerizar con un cierto hidrocarburo, piense que ese hidrocarburo por algo se lo están diciendo. A menos que hayan pruebas irrefutables, ¿ya?, de todo lo que vemos aquí, tenemos que considerar, ¿cierto?, usar siempre lo que a nosotros nos indicaron, porque la verdad, mientras esté probado y se tenga todo, lo más probable es que no haya problema. Si hay un cambio muy repentino, aunque sea, fíjense, el cómo están los compuestos en el espacio, es algo que podría ser letal para una persona o para un proceso, ¿ya?, que es más que nada lo que a nosotros nos interesa. Eso, estimados, con esta parte, ¿ya? Esto también se puede aplicar
en otros compuestos o en compuestos de otros niveles, ¿cierto? Como por ejemplo, los alquinos. Los alquinos tienen una fórmula general C sub n H 2n menos 2. ¿Ya? O sea, ya tenemos pérdida de 2 hidrógenos con respecto a... No son conocidos como hidrocarburos saturados, esa parte se me pasó. Eso me pasa para hacer copy-paste, ¿cierto? ¿Ya? Los compuestos terminan en el sufijo ino, ¿ya? Y se caracterizan claramente porque existe en algún punto un enlace triple, por lo menos. ¿Pueden existir más? Sí, pero lo normal es uno. ¿Ya? Para un grupo, para el grupo funcional o la cadena principal, obviamente. ¿Ya? Entonces terminan con el sufijo ino. Y la verdad es que aplican exactamente las mismas reglas que hemos visto hasta el momento. El etino, claramente, nosotros vamos a tener enlace triple, enlace simple. Tenemos 3 átomos, 3 enlaces en el primer carbono, por ende, aquí vamos a tener hidrógeno. Acá tenemos 4 enlaces en el segundo carbono, por ende, no va a tener hidrógeno acompañándolo. Y el último sí va a tener bastantes hidrógenos para poder trabajar. ¿Ya? La verdad es que estos son los grupos funcionales, ¿cierto? Que nosotros podemos identificar en la química orgánica, los principales, y de aquí nacen todo el resto de cosas, ¿cierto? Estos vienen siendo lo que les mencionaba como radicales, que se encuentran, ¿cierto? En la química orgánica a destajo, ¿ya? Con esto, ¿alguna duda o consulta? No, profe. Ya. Entonces, debido a que ya lo siguiente sería un poco redundante, vamos a dejar la clase hasta aquí. A ver, no, mejor vamos a continuar. Vamos a terminar con lo siguiente. Esta parte la vamos a saltar, después la vamos a retomar, ¿cierto? La próxima clase, ahí vamos a aprovechar de hacer ejercicios tanto de lo que vimos de termodinámica química, como de soluciones, como de reacciones, ¿cierto? Electroquímicas. Vamos a hablar un poco también de lo que son los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos se caracterizan por tener la presencia de benceno. ¿Qué es el benceno? Es esto. Se los presento. Y es representado con esa figura geométrica. Básicamente vendría siendo un ciclohexano, pero con un circulito adentro. Entonces, cuando yo les hable les presente un hexágono sin circulito, voy a hablar de un ciclohexano, y si les coloco el circulito, es un benceno. Tan importante es que hace que los hidrocarburos alifáticos no sean los únicos. O sea, esto es otro mundo, si se puede decir. Y básicamente el benceno tiene la característica, ¿cierto?, de ser el compuesto, ¿cierto?, que básicamente le entrega olor a ciertos hidrocarburos. ¿Ya? El tolueno es armado a partir del benceno. Es una forma o es un compuesto que se produce a partir del benceno. ¿Ya? Su característica principal, ¿cierto?, son los enlaces dobles que existen entre ciertos átomos de carbono. ¿Ya? Y esto hace que solamente tenga
6 hidrógenos. ¿Ya? Los enlaces dobles pueden estar en cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos lados, si se puede decir. Puede ser como está mostrado en la figura, o puede ser, por ejemplo, lo voy a escribir con letras rojas, ¿cierto? Con líneas rojas, pueden ser los otros, ¿cierto? Y esos de ahí no aparecer. Da lo mismo. Un poco por eso aparece el circulito que está aquí adentro, porque indica que en estricto rigor los átomos, los enlaces dobles pueden girar, no se quedan estáticos en, en el espacio. ¿Ya? Y nosotros comenzamos a ver lo que es la nomenclatura del benceno, en donde nosotros determinamos, ¿cierto? Un grupo metilo, ¿cierto? O el grupo alquilo, que ingresa, ¿cierto? Eh, entra en contacto con el benceno. Este de aquí, por ejemplo, se llama etilbenceno. Este de aquí se llama clorobenceno. Este de aquí se llama aminobenceno. Y este de aquí se llama nitrobenceno. Como se darán cuenta, si yo escribo 3 aquí, estaría hablando de un trinitro. Y bueno, en esa parte el benceno cambia de nombre a tolueno. Y básicamente eso es lo que da vida al TNT, al componente principal de los explosivos. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tuviese más de un compuesto, ¿cierto? Veamos el cloro, este que está más simple, ¿cierto?, de analizar. Si yo tuviera más de un cloro, en este benceno, ¿cómo los podría mencionar? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero es que para denominar al benceno, yo tengo que identificar cuál va a ser, si lo vemos en un sentido horario, cuál va a ser las 12, el que va a estar arriba. Supongamos que es este, ¿cierto? Y después voy viendo, según en el sentido horario, voy enumerando los carbonos. ¿Ya? Posterior a ello, identifico. Supongamos que colocamos un cloro en el punto 2. Si los átomos utilizan los átomos, ¿cierto?, de carbono que están inmediatamente contiguos, en este caso 1, 2, ¿ya? Átomos de carbono añadimos un prefijo, que es una letra, o dicloro, benceno. ¿Ya? Si el átomo de cloro
va, el segundo átomo de cloro va en una posición intercalada, ¿ya? ¿Cierto? Dejando un átomo de carbono sin otro compuesto, estaríamos hablando del M dicloro benceno. En el caso que estoy describiendo ahora con letras rojas sería algo así, ¿cierto? El primero es con azul, el otro es con rojo. Y ahora con verde, ¿qué pasa si fuese estuviera en las posiciones 1 y 4? Ahí hablamos del P dicloro benceno. ¿Ya? Claramente, si esto ocurriera ahora, posición 1,5, hablaríamos del M-diclorobenceno, y si fuera el 1,6, sería O-diclorobenceno. ¿Ya? Estos elementos o estas situaciones tienen tienen un nombre, ¿cierto? Donde la letra O hace alusión a orto, la letra M hace alusión a meta, y la letra P hace alusión a para. Entonces básicamente sería ortodiclorobenceno, metadiclorobenceno y paradiclorobenceno. ¿Ya? Entonces con esto nosotros podemos ir describiendo las posiciones en las cuales se encuentra el compuesto que yo quiero. Lo mismo pasa con un etil, por ejemplo. Si tuviera dos grupos etilos en dos posiciones, ¿cierto? Por ejemplo, 1, 2, las posiciones 1, 2, yo hablaría del orto o dietilbenceno. M dietilbenceno. O sea, que están en las posiciones 1, 3. O que hay un átomo de carbono, ¿cierto? Sin ningún tipo de grupo etilo, entre los dos grupos etilos que yo estoy mencionando o que yo estoy teniendo. Con esto, ¿alguna duda y o consulta, estimados? Profe, yo tengo una duda, pero en respecto a las clases, Dígame. que estuve buscando en aula las clases, la pasada, y no la encontré. Entonces no sé si todavía no la sube Posiblemente o... no la subí, no la pasé, no puse el link de YouTube en el aula. Porque ya, sí, porque la había buscado también en su canal de YouTube y encontré la primera clase nada más. Ya. O sea, la primera clase de esta nueva materia. La de termo... Ah, ya. Sí Esa, puede haber sí. pasado eso, pero voy a revisarlo para poder subirlo y esta va a subirse inmediatamente. Ya, profe, gracias. Eso. ¿Alguna otra duda o consulta? Ya. Entonces, dejamos la clase hasta aquí. Que tengan una bonita jornada y que tengan una bonita semana de descanso. Hasta Cuídense. luego, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Igualmente.